Estamos en la quinta clase y, como ustedes ya saben, hemos terminado la primera parte, que hablaba más de la parte arqueológica, histórica, y ahora ya estamos iniciando más la parte de literatura y religión, ya adentrándonos en los textos. Así que sean todos bienvenidos entonces a esta quinta clase del curso, y ya estamos con Adolfo, que nos está esperando. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Ariel, y un saludo para todos los participantes. Como bien dijiste, el curso está compuesto de 8 clases. En las primeras 4 hablamos más concretamente sobre el descubrimiento de los rollos, tratando de mapear sus contenidos, luego tratar de colocarlos en un contexto arqueológico, y en esta segunda parte, en las próximas 4 clases, realmente vamos a comenzar de una manera mucho más monográfica a centrarnos en los contenidos, y por eso esta segunda parte que trata sobre literatura y religión me permite hoy en la clase número 5 tratar específicamente el tema de los rollos del Mar Muerto y las escrituras. Así que con tu permiso comenzamos entonces con la clase. Y quiero comenzar ahora con una breve introducción. Después de estudiar en la primera parte del curso sobre los rollos del Mar Muerto de manera general, colocándolos en el contexto arqueológico temporal específico, es decir, finales de la época grecorromana, entre los siglos III antes de la era común y primero de nuestra era, ahora ha llegado el momento de explorar los contenidos de los mismos. Es decir, ahora no vamos a hablar simplemente sobre los manuscritos, viéndolos desde afuera, sino vamos a entrar realmente en los contenidos mismos. Por eso ya les adelanto que hoy va a ser una clase con un énfasis en lo literario, en lo textual, que obviamente ese es el tema del curso. Para comenzar, he decidido centrarme en la clase de hoy en los manuscritos bíblicos, porque obviamente desde el mismo momento del descubrimiento, estos documentos han generado un interés natural entre los investigadores, como así también en el público en general. Como muchas veces le digo a los visitantes que vienen al Santuario del Libro y pregunto por qué son tan famosos los manuscritos bíblicos, los manuscritos del Mar Muerto. Si es por ser antiguos, también los papiros egipcios que hay en el Museo Británico en Inglaterra son más antiguos que los rollos del Mar Muerto. Pero la verdadera razón de la fama mundial de los manuscritos del Mar Muerto es que entre ellos se hallaron los manuscritos bíblicos más antiguos del mundo. Para comprender la importancia del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto para los estudios bíblicos, quiero recordarles un hecho del que hablamos en algún momento en el pasado. Y esto es para retomar ciertos temas que ya mencioné en clases anteriores, pero hoy quiero articularlas dentro de la clase del día de hoy. A principios del siglo XX, 4 fragmentos de un texto, probablemente litúrgico, escrito en papiro, con citas bíblicas, es decir, los 10 mandamientos y el Shema Israel, oye Israel, ese texto tan famoso en la liturgia judía, llegaron a manos de W. L. Nash, fechado a partir de su grafía para mediados del siglo II antes de la era común. Para entonces, el papiro Nash, que es como se lo conoce hoy en día, era el único manuscrito bíblico que nos había llegado a la antigüedad. Como ven, la palabra bíblico está entre comillas, porque tiene citas bíblicas, pero el texto no es realmente una copia de un texto bíblico, sino que son citas del texto bíblico en un texto probablemente con una función litúrgica. Pero, como dije antes, el descubrimiento del Mar Muerto era el único texto en nuestras manos que tenía que ver con contenidos de la Biblia hebrea antes del descubrimiento de los rollos. Y ahora entonces pasemos a la primera parte, en donde quiero presentar de una manera clara y específica los datos sobre los manuscritos bíblicos. Y otra vez, puede ser que en clases anteriores o incluso en la semana del rollo del Mar Muerto, los que participaron, hablé sobre ello,
Pero para que no suceda que algunos conozcan la información y otros no, quiero que ahora todos ustedes compartan esta información para seguir avanzando en la clase. Como lo mencionamos en clases anteriores, entre los años 1947 y 1956 se hallaron en 11 cuevas de Qumrán unos 25.000 fragmentos de manuscritos. Cuando los mismos fueron reconstruidos por los especialistas, el resultado fue que ahora tenemos en nuestras manos casi 1.000 manuscritos, obviamente en distintos estados de preservación, en distintas lenguas, pero en total tenemos aproximadamente unos 1.000. La mayoría está en un estado muy fragmentado y algunos pocos, sin embargo, están relativamente en un buen estado de preservación. ¿Recuerdan ustedes que cuando hablamos en la clase número 1, hablamos del estado de los manuscritos? Mencioné que los mejores manuscritos en el mejor estado de preservación fueron los hallados en la cueva número 1 y en la cueva número 11, es decir, en la primera y en la última de las cuevas halladas en Qumrán. Como se puede ver en este gráfico, los manuscritos bíblicos representan el 25% de todos los manuscritos hallados entre los rollos del Mar Muerto. Obviamente en la clase de hoy no habré de hablar sobre el resto de los manuscritos, sobre eso lo veremos en las próximas 3 clases. Hoy me quiero centrar específicamente en los manuscritos bíblicos. Un cuarto de todos los rollos hallados en Qumrán, entonces, contienen copias de los libros que se hallan incluidos en la Biblia hebrea. Recuerdan otra vez que yo ya hice ese comentario, pero es importante que lo recuerden. A pesar de que nosotros los llamamos manuscritos bíblicos, todavía no existe Biblia hebrea en esos años, pero son los libros sagrados que habrían de formar parte de la Biblia hebrea, y por eso hoy nosotros los llamamos manuscritos bíblicos, a pesar de que claramente es un anacronismo. Este dato nos revela la importancia que estas obras tenían para el judaísmo de la época. El ejemplo más notable para el caso es el rollo de Isaías, manuscrito A de la cueva número 1. De todos los rollos bíblicos, es el único manuscrito completo. Y también hablamos en su momento, es el segundo manuscrito más extenso de todos los hallados en Qumrán, con una extensión de 7 metros 34 centímetros. El mismo presenta los 66 capítulos del libro, según el orden masorético, que se halla presente en nuestras Biblias modernas. Desde el año 2011, este excepcional manuscrito, junto con otros 4 de la colección del Santuario del Libro, fueron instalados en el Internet por medio de una plataforma tecnológica desarrollada por Google Israel. Esta plataforma permite ver el manuscrito con imágenes de 1200 megapíxeles, dándole a la persona la posibilidad de ampliar la imagen varias veces. El sitio para poder acceder a este logro tecnológico es el que ven ustedes aquí. Si ustedes hacen double clic, ustedes podrán llegar a la imagen específicamente de Isaías, y les puedo decir que desde que nosotros lo lanzamos en el año 2011, se ha transformado en muy popular en distintas universidades y centros teológicos. Cuando hablan de los rollos del Mar Muerto y más específicamente del libro de Isaías, utilizan precisamente nuestro sitio porque permite una lectura clara y muy fácil para aquellos que obviamente saben leer hebreo, para leer el rollo de Isaías. Si ya estamos hablando entonces sobre la manera en que la tecnología ha permitido profundizar en el estudio del rollo de Isaías, que está en posesión del Santuario del Libro, quiero hacer mención de otros 2 proyectos que podrán ser de vuestro beneficio, disfrute y aprendizaje. El primero de ellos es llamado la visualización de Isaías, donde ustedes podrán ver imágenes de artefactos arqueológicos en posesión del Museo de Israel, que se relacionan con pasajes del libro, y por su intermedio es posible contextualizar históricamente el texto. Su link de acceso es, y el que ustedes el que ven aquí,
Es decir que, en otras palabras, ustedes podrán leer el texto de Isaías, el texto que les va a aparecer en la imagen es en inglés, porque está hecho obviamente para buena parte de la humanidad, ese sitio, pero ustedes van a poder identificar ahí los versículos y los artefactos que aparecen mencionados en ese texto para entender la realidad cultural en que nacieron esos oráculos de Isaías del siglo VIII antes de nuestra era. El segundo es una plataforma que desarrollamos hace unos 2 años atrás llamado El Rollo de Isaías a lo largo del tiempo, por cuyo intermedio les será posible viajar en el tiempo y conocer la historia de este manuscrito. Esta plataforma tiene una versión en español, que es la que ustedes están viendo en imagen, y su link es el que ustedes ven aquí. Y aquí les recomiendo muchísimo que lo vean con tiempo y que ustedes puedan ir siguiendo cómo nació ese rollo que nosotros llamamos hoy el rollo de Isaías, manuscrito A, desde que era simplemente una piel hasta estar hoy en exhibición en el Santuario del Libro. Creo que les va a permitir realmente entender cómo el rollo de Isaías, más allá de la trascendencia que tiene el contenido desde el punto de vista histórico, teológico, literario, es ante todo un artefacto cultural y cómo ese artefacto cultural se fue desarrollando a lo largo del tiempo. Después de esta pequeña digresión, volvamos al tema central del encuentro de hoy. Veamos a continuación la lista completa de los manuscritos bíblicos hallados entre los rollos del Mar Muerto, con el propósito de conocer cuáles obras eran las más populares en la biblioteca de Qumran. Como puede verse en esta lista, los libros de Salmos, Deuteronomio, Génesis e Isaías son los más populares entre los manuscritos descubiertos. Es decir, por un lado, tenemos, por ejemplo, libros que no se ven representados entre los rollos, como por ejemplo el libro de Isaías o el libro de Nehemías. En el caso de Nehemías, no tenemos restos del libro, pero tenemos del libro de Esdras, y antiguamente el libro de Esdras y Nehemías era un solo libro, así que tenemos 3 pequeños fragmentos de Esdras, pero no tenemos de Nehemías. En otros casos, como ven, tenemos pocas copias del libro de Josué o Proverbios y Eclesiastés, tenemos 2, y luego van subiendo el número de copias, pero claramente ustedes ven las numerosas copias que tenemos de Salmos 36, copias, Deuteronomio 30, Génesis 20 e Isaías 21. Ahora quiero comparar los resultados de esta lista de hallazgos con la información sobre la presencia de la Biblia hebrea en el Nuevo Testamento. Y aquí pueden ver entonces que los libros más citados en el Nuevo Testamento son Isaías, un 20% de todas las citas de la Biblia hebrea, Deuteronomio 14% y Salmos 23%. Y ahora claramente pueden ver la correlación entre este resultado y el resultado de los hallazgos de manuscritos hallados entre los rollos del Mar Muerto. Como pueden ustedes concluir por sí mismos, hay una correlación notable entre ambos resultados. Los libros de Salmos, Deuteronomio e Isaías son los más citados en el Nuevo Testamento. De aquí la conclusión, pues, que las citas bíblicas en el Nuevo Testamento no son el resultado de un desarrollo casual en el cristianismo antiguo por iniciativa de escribas tardíos, sino antes bien un reflejo de la espiritualidad judía antigua. Es decir, ustedes entienden ahora la importancia que tiene cuando nosotros comparamos los datos a partir del Nuevo Testamento frente a los testimonios textuales que tenemos de Qumran, de los manuscritos bíblicos, y entonces podemos ver claramente que el Nuevo Testamento refleja la espiritualidad judía de la época del Segundo Templo y no un desarrollo teológico, literario más tardío del cristianismo. Estos 3 libros bíblicos reflejan los temas que más interesaban a los judíos de la época, a saber, el Templo de Jerusalén, del cual trata el tema del espacio sagrado, el libro del Deuteronomio, la escatología en Isaías y la piedad religiosa en Salmos. Por ejemplo, ustedes ahora que ya han recibido
una copia de mi libro, la versión digital, Biblia, Exégesis y Religión, podrán ver que toda la tercera parte del libro trata precisamente sobre el libro del Deuteronomio y cómo el tema del espacio sagrado y del templo es un tema central, que precisamente era un tema de interés para el judaísmo de la época. Una de las cuestiones que más interesan al público en todo lo referente a los manuscritos bíblicos de Qumrán tiene que ver con la cuestión del texto. ¿De qué manera los manuscritos bíblicos hallados en las cuevas del Mar Muerto han contribuido a evaluar de una manera diferente la tradición textual? ¿Hasta qué punto coinciden las versiones del texto bíblico halladas en Qumrán con el texto tradicional masorético recibido? Esta es una pregunta muy clásica que quién más o quién menos la ha pensado o formulado, y es una de las preguntas que generalmente me hacen cuando tengo la posibilidad de disertar sobre el tema o guiar a visitantes en el santuario del libro. A los efectos de explorar esta cuestión tan importante, se impone antes aclarar para los no expertos el concepto de texto tradicional masorético, o como se lo conoce en latín, textus receptus, es decir, texto recibido. Porque otra vez, nosotros nos hemos puesto como condición para participar en este curso conocimientos previos sobre la Biblia hebrea. Por el contrario, lo que queremos es interesar incluso a un público desconocedor de esta problemática en la Biblia, y por eso creo que es muy importante aclarar este concepto que muchas veces se utiliza, texto masorético, para entender de lo que estamos hablando. Entonces, en esta segunda parte, quiero hablar específicamente sobre la versión masorética de la Biblia hebrea. ¿Qué significa eso? El texto masorético es el texto presente en la Biblia hebrea tal como lo conocemos hoy. Todas las traducciones en la actualidad tienen su origen en esa versión. ¿Cuándo y cómo se originó esta versión? Es decir, cuando nosotros leemos el texto en hebreo, que obviamente es la lengua original de la buena parte de la Biblia hebraica, porque la Biblia hebraica tiene en realidad dos libros, el libro de Esdras y el libro de Daniel, que tienen algunas secciones en arameo, pero obviamente es correcto decir que la gran mayoría de los textos en la Biblia hebraica son en hebreo, o las traducciones, que supongo que muchos de ustedes o la mayoría de ustedes cuando lee el texto lo lee, está hecha a partir de esa versión que llamamos hoy masorética. Entonces, ¿cuándo y cómo se originó esta versión? Hasta el siglo VII de nuestra era, solo se escribían las consonantes de la Biblia hebrea. El idioma escrito no contenía vocales ni signos de puntuación. La tradición de la pronunciación correcta de las palabras en hebreo antiguo y su lectura fue transmitida oralmente. Hasta hoy en día, el libro de la Torá que se lee en las sinagogas de todo el mundo carece de vocales y su lectura se lleva a cabo basándose en la memoria. Miren, aquí les muestro un close-up, una imagen cercana del rollo de Isaías. En esta imagen de un fragmento del rollo de Isaías, manuscrito A hallado en Qumrán, se puede apreciar claramente que el texto tiene solo letras consonantes, sin ninguna otra información presente en el texto. Es decir, aunque no sepan hebreo, todo lo que ustedes ven aquí son letras consonantes. Es decir, no tenemos, por ejemplo, vocales, son solamente consonantes. Imagínense leer un texto en español sin vocales. Es decir, ¿cómo podemos saber cómo tiene que ser leído ese texto? Además, tampoco no existe en estos textos de Qumrán, no existe el punto, la coma, punto y coma, signos de pregunta, signos de admiración. Es decir, toda esa información que lo que nos permite entender el contenido de un texto no existe en el texto. Y obviamente, toda esa información es lo que nos ayuda a interpretar también el contenido de un texto. No es lo mismo pensar en una afirmación que leer el texto como una pregunta. Ahora compárese el texto de Qumrán, que vemos aquí, con el texto de un rollo de la Torá moderno, ¿sí? Eso es como hoy se ve el texto físico que nosotros los judíos leemos en la sinagoga. Como se puede ver en ambos casos, solo vemos letras consonantes. Aunque la forma de la letra sea algo diferente, la lectura del rollo de Isaías, la escritura es lo que llamamos una escritura
Hashmonea, es decir, cómo se escribía en la época de los macabeos. Mientras esta es una escritura más tardía de la lengua hebrea, todavía sigue con el mismo sistema. En ambos casos solo vemos letras consonantes sin ningún sistema de vocalización o puntuación. Pero en la segunda mitad del primer milenio, entre los años 600 y 1000 de nuestra era, un grupo de eruditos judíos conocidos como los masoretas desarrollaron un sistema para agregar vocales, acentos y notas críticas marginales para garantizar una lectura y copia exacta de los textos antiguos. La versión del Códice de Alepo, que a pesar de su nombre nació en Tiberíades, en la tierra de Israel, en el siglo X, hace 1000 años, es considerada la más exacta desde el punto de vista textual. En el pasado el manuscrito estaba completo, pero lamentablemente hoy en día está incompleto. De sus 490 hojas folio originales, según se supone, tenemos hoy en nuestras manos unas 295. Y el original se encuentra actualmente en el Santuario del Libro en Jerusalén. Es decir, como parte de mis obligaciones profesionales, no solamente soy responsable de 8 de los manuscritos del Mar Muerto, sino también de este manuscrito que fue declarado hace unos 4 o 5 años atrás como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. El texto más antiguo completo de la Biblia hebrea es el Códice de Leningrado, es decir, el más antiguo completo, este es el punto importante, hoy conocido como Códice de San Petersburgo, en Rusia, de comienzos del siglo XI de nuestra era. Como se puede ver, el texto ya no solo presenta las consonantes, que son estas letras, sino que el mismo está acompañado por más información. Ahora quiero de manera específica mostrarles qué tipo de información aparece en los códices medievales. Por un lado están las notas masoréticas. Esta es lo que se llama la Masorá Parva, es decir, son lo que serían notas textuales escritas por el sabio masoreta, como si fueran tipos de footnotes, notas, marginales, en donde él explica de una manera concisa algunos fenómenos textuales del texto. ¿Sí? Ven esta manera de escribir es, como diríamos, una nota técnica para los especialistas. Esa es una información que aparece en el códice. La segunda, que ustedes aquí ven estos 2 puntitos, es un signo de acentuación y cantilación, salmodia, para lectura canto del texto. Es decir, y ahora en un momento les voy a mostrar el ejemplo, dijimos que el texto bíblico no tiene punto, punto y coma, signos de pregunta, pero cuando es leído el texto también es interpretado. Y por lo tanto, esa lectura canto, que ahora van a entender a qué me refiero, precisamente sigue como si fuera una partitura musical, y de acuerdo a eso, el lector del texto, cuando lo lee del libro de la Torá, él conoce de memoria toda esta información que aparece en los códices. Y por último, hay una vocalización. Todos estos puntos son la vocalización infralinear, que es el sistema tiberiano, porque existía otros 2 sistemas, que era el sistema babilónico y el sistema de la tierra de Israel, que era supralinear, pero en la historia de la civilización judía, finalmente la vocalización intralinear es la que se aceptó y es la que usamos hasta hoy en día en el hebreo incluso moderno. Ahora, toda esta información presente en los códices medievales, resultado de la actividad de los masoretas, es lo que permite hasta el día de hoy seguir realizando la lectura de la Torá de una manera precisa, siguiendo los lineamientos fijados por la tradición. Para aquellos que nunca han estado en una sinagoga, quiero mostrarles un breve video al respecto, en donde se lee con una salmodia la porción de la Torá, específicamente el texto de Deuteronomio 21, versículos 10-14, en estilo sefaradita jerosalimitano. Es decir, que si ustedes van a la sinagoga y se hallan presentes en la ceremonia más importante del ritual judío, que es la lectura de la Torá, por ejemplo, hoy en el día de Shabbat, ustedes van a oír algo semejante.
כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה והבאת אל תוך ביתך וגילך את ראשה ועשית את ציפורניה והסיר. Es decir, ustedes ahora ya entendieron el principio. El texto que ustedes están viendo es el texto del cual el lector que está leyendo la Torá, de ese texto él estudió. Como les mostré, del rollo de la Torá que él va a leer en la sinagoga, no existe ninguna vocalización, ningunos signos, lo que sería de esa partitura. Todo eso lo practicó, lo estudió de memoria, pero de esa manera, entonces, cuando lee el texto, es un texto, claramente no es ambiguo, en ese momento no tiene que decidir cómo leerlo, sino que la tradición por miles de años ya fijó de cómo tiene que ser leído. Cuando se compara la versión antigua y la versión medieval, queda claro que el texto bíblico se fue desarrollando en su aspecto físico durante casi 1000 años, agregándose al mismo mucha información para su correcta lectura y pronunciación. Es decir, como ven claramente, entre el texto de Qumrán, del libro de Isaías, datado para el 100 antes de la era común, y el manuscrito del Códice de Alepo o el Códice de Leningrado para el 900.000 de nuestra era, hay 1000 años de diferencia. Lo que prueba es cómo el texto bíblico físicamente se fue desarrollando y cómo se le fue sumando al manuscrito, al libro, información para poder ser leído e interpretado de una manera correcta. Con el descubrimiento de los rollos bíblicos entre los manuscritos del Mar Muerto, la edad de los manuscritos más antiguos de la Biblia hebrea existente se incrementó al menos en 1000 años. Los rollos del Mar Muerto contienen manuscritos y fragmentos de la Biblia hebrea en hebreo, griego y arameo. Un gran número de manuscritos bíblicos encontrados reflejan en esencia el mismo texto. Un 35% de los manuscritos presentan una versión proto-masorética, es decir, son textos muy parecidos, cercanos a lo que va a ser luego el masorético, que como el heredado por los masoréticos, lo que confirma la antigüedad y la autoridad del texto masorético. Es decir, los manuscritos de Qumrán anticipan las versiones medievales que nosotros conocemos masoréticas y por eso los llamamos proto-masoréticos. Por ejemplo, en este sentido, el manuscrito de Isaías B, siempre hablamos del A, el completo, pero ahí está el B. La versión B, que también forma parte de la colección del Santuario del Libro, es una versión casi idéntica a la versión que nosotros tenemos en las Biblias modernas. Sin embargo, y este es un punto importante, hay otros casos en que los manuscritos bíblicos de Qumrán presentan variantes textuales de distinto tenor al ser comparados con la versión masorética tradicional. En algunos casos, estas variantes son de poca importancia, sean por errores del copista o por diferencias en la manera de escribir las palabras, como es en el caso de muchos de los manuscritos de Qumrán, en donde el uso de mater lectionis, literalmente en latín, madre de lectura, es decir, ayuda para la lectura, es decir, la práctica de escribir ciertas consonantes usadas para indicar una vocal, tiene suma preeminencia. Es decir, que en este caso tenemos manuscritos bíblicos que presentan esas letras, lo que se llama la madre de lectura, que no aparecen en nuestras versiones modernas. Pero en otros casos, y esto es lo que a nosotros nos interesa, las variantes textuales son significativas, que pueden llevar a la presencia de palabras, oraciones o secciones enteras que se encuentran en una versión, pero no se encuentran en la otra. En un texto tan cargado de significado religioso para millones de personas en el mundo, como es el caso de la Biblia hebrea, la diferencia de solo una letra puede hacer toda la diferencia a nivel teológico o histórico. Este tema se transforma en crucial precisamente para aquellos que adoptan la doctrina de la inerrancia, viendo a la Biblia como un texto perfecto
e infalible. Aquí yo les quería mostrar un video que estuvimos haciendo pruebas con Ariel y no resulta a veces muy rápida la posibilidad, que es precisamente un texto, un breve video en donde el pastor José de Segovia, de la Iglesia Reformada de Madrid, explica el concepto de inerrancia. Nosotros, por medio del sistema de ayuda de Moriah, les vamos a enviar a todos ustedes el link para que ustedes lo vean de manera tranquila y puedan oír qué significa ese concepto de inerrancia o infalibilidad del texto. En este sentido, entonces, es mi intención explorar a continuación un ejemplo de variante textual para darles una idea sobre el aporte excepcional que han hecho los rollos del Mar Muerto en este campo del conocimiento. Pero antes del ejemplo mismo, quiero hacer una aclaración. Mi propósito no es certificar o renegar la doctrina del origen divino de las Escrituras. Este tema se los dejo a los teólogos. Mi objetivo es solamente mostrarles como antropólogo e historiador de las religiones que el texto bíblico es un artefacto cultural y que como tal fue transmitido por los hombres y afectado por su acción. Y quiero que tomen muy en cuenta este punto. La divinidad del texto es otro departamento, es el departamento de teología, no el de historia de las religiones, no en ese estudio crítico histórico. Aquí solamente podemos evaluar el texto como artefacto cultural y ver qué ha pasado con el texto. Todos los significados teológicos los dejo en manos de los teólogos. Y ahora entonces, en lo que va a ser la parte central de la clase de hoy, quiero tratar en esta parte 3 el texto masorético, las variantes textuales y un caso de estudio específico, el caso de Isaías 45, versículo 7. El texto de Isaías, en la traducción española de la Biblia de Jerusalén, dice lo siguiente: Yo soy Yahvé, no hay ningún otro. Fuera de mí ningún Dios existe. Yo te he ceñido sin que tú me conozcas, para que se sepa desde el sol levante hasta el poniente, que todo es nada fuera de mí. Yo soy Yahvé, no hay ningún otro. Yo modelo la luz, y en hebreo la expresión es Yotzer Or. Or es luz. Y creo la tiniebla. Uboré, creo, Hoshech. Yo hago la dicha, Ose Shalom. Y creo la desgracia, Uboré Ra. Yo soy Yahvé, el que hago todo esto. El texto de Isaías 45 pertenece a la sección del libro que, según la mayoría de los estudiosos, contiene los oráculos de un profeta anónimo del siglo VI antes de la era común, a quien se lo denomina con el nombre del Deutero Isaías o Segundo Isaías. Las profecías fueron pronunciadas en la época de Ciro II, el Grande de Persia. Por ejemplo, en ese mismo capítulo 45, pero en el versículo 1 dice: así dice Yahvé a su ungido Ciro. Es decir, de aquí concluyen los investigadores que el autor o el que pronunció este oráculo, ese Deutero Isaías o Segundo Isaías, es un profeta anónimo del siglo VI que menciona a Ciro porque precisamente es el rey de su época. A la luz de este contexto histórico, se ha sugerido que el texto de Isaías podría ser interpretado como una polémica solapada contra el dualismo persa. A diferencia de lo que se afirmaba en la religión persa de la época, el profeta habría querido dejar bien en claro en este pasaje que el Dios creador es responsable de todo lo que existe. Además, se ha sugerido también que este texto parecería estar elaborando sobre la tradición del Génesis 1, dejando bien en claro que, a diferencia de lo que se podría explicar del texto del Génesis, la oscuridad no habría existido desde siempre, sino que el Dios creador fue el creador tanto de la luz como de la oscuridad. Para que entiendan lo que estoy diciendo, fíjense el libro, la cita de Génesis 1, versículo 1 y 3. El Pentateuco dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que sería como si fuera el título de ese capítulo, y el texto dice: la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Es decir, para nosotros oscuridad es la carencia de luz, pero probablemente
como muchos investigadores creen. El texto afirma que la oscuridad tiene ontos, tiene sustancia. Y el texto da a entender que la oscuridad habría existido desde siempre, como el mismo texto sugeriría que las aguas existieron desde siempre. El texto bíblico nos dice que las aguas hayan sido creadas. De lo único que se habla es que se creó la luz, no la oscuridad. Y precisamente Isaías 45, por temor a que ese texto fuera entendido de una manera que a su idea o en su manera de entender no era una manera israelita de entender el concepto de creación, el texto dice claramente que Yahvé modeló la luz, Yotzer Or, y creó la tiniebla. Es decir, fíjense, precisamente el texto daría a entender que quiere aclarar algo que el texto del Pentateuco no lo afirmaba, lo que presupone que Isaías 45 es un texto posterior a Génesis 1 y de hecho lo está interpretando teológicamente. A diferencia de la contraposición manifiesta en el primer par de opuestos, luz-oscuridad, en el texto de Isaías. Sin embargo, en el segundo par, la oposición dicha-desgracia, no parece del todo claro, a pesar de la impresión que uno tiene al leer la traducción del texto. La palabra shalom, literalmente paz, traducida aquí por la palabra dicha en español, no parecería ser el opuesto esperado a la palabra ra, mal, traducido por el término desgracia. Es decir, el texto, a diferencia que luz es claramente opuesto de oscuridad, la palabra paz no parecería ser el opuesto natural de la palabra mal. La traducción de los 70 es la traducción griega de las escrituras hechas en Alejandría entre los siglos III y I antes de nuestra era. Traduce en este caso de manera literal el término shalom con la palabra equivalente en griego a Irene, que significa precisamente paz. Lo que implica entonces que el término shalom que tenemos nosotros en la versión masorética era por lo menos el mismo término que tenía o tuvo frente a sus ojos el traductor de la Septuaginta hace 2300 años, cuando tradujo la palabra shalom. Sin embargo, el rollo de Isaías, manuscrito A de Qumran, presenta en este caso una variante textual muy significativa. Aquí ven ustedes una imagen de la columna 38, líneas 12 y 13, que es precisamente el mismo texto que estamos discutiendo ahora, estudiando sobre Isaías, y aparece aquí la palabra Oseh Tov. Aquellos que pueden leer hebreo lo pueden leer casi sin problemas. Oseh Tov, que en español significa yo hago el bien. La variante textual yo hago el bien deja expreso de una manera clara la oposición bien-mal, que aparece algo desdibujada o solapada en la versión masorética con la oposición shalom frente o versus ra. Es decir, que cuando decía, hablaba de Oseh Shalom, es decir, de producir la dicha, el texto claramente ahora dice que hace el bien. Obviamente, la cuestión ahora sería establecer cuál de las dos versiones sería la original. Si el uso de la palabra Shalom, como tenemos en la versión masorética, o la versión bien que tenemos en Isaías. Por un lado, se podría arguir que la versión de Isaías con la palabra Tov, bien, habría preservado la versión original del oráculo del segundo Isaías, y que por alguna razón desconocida, la misma habría sido cambiada por la palabra Shalom, dicha o paz, en algún momento de la transmisión textual. Es decir, lo que quiero que entiendan es lo siguiente: si tenemos dos versiones, tenemos que explicar qué es lo que pasó con esa versión. ¿Cuál era la más antigua? ¿Cuál sería la más tardía? Y tenemos que de alguna manera estar capacitados para entender la razón de ese cambio. Sin embargo, como es bien sabido, la comunidad del Mar Muerto era un grupo con una clara tendencia dualista, que oponía la verdad a la falsedad, la luz a la oscuridad. Probablemente para muchos de ustedes no sea tan obvio, pero cuando nosotros avancemos en la segunda parte sobre los textos del Mar Muerto, especialmente la literatura sectaria, vamos a ver que la tendencia dualista de esta comunidad es muy clara.
como por ejemplo queda claramente de manifiesto en uno de los documentos centrales sectarios hallados en Qumrán, llamado la regla de la comunidad, que nosotros veremos en una de las clases próximas. Y el texto de la regla de la comunidad, un texto muy importante que lo vamos a estudiar específicamente más adelante, dice así: Él creó al hombre para dominar el mundo y puso en él 2 espíritus, para que marche por ellos hasta el tiempo de su visita. Son los espíritus de la verdad y de la falsedad. Ven claramente la oposición dualista, verdad-falsedad. Del manantial de la luz provienen las generaciones de la verdad, y de la fuente de tinieblas las generaciones de falsedad. Es decir, ven que el texto claramente utiliza términos claramente opuestos: verdad, falsedad, luz y tinieblas. Por tanto, es lo que yo sugiero, no sería un desatino suponer que el cambio textual en este caso podría haber tenido como origen la comunidad de Qumrán. Considerando la clara orientación dualista de esta comunidad, se podría considerar la posibilidad de que un escriba del grupo habría introducido la variante textual por iniciativa propia, para dejar de manifiesto de una manera clara y tajante la oposición entre el bien y el mal, en total correlación con el espíritu religioso de la comunidad, que a su entender, por lo menos así sugiero, esa oposición no se veía tan clara cuando se decía paz, shalom, frente a Ra. Pero cuando introdujo el término bien, quedó claramente manifiesto el bien frente al mal. Si así hubiera sido el caso, entonces, esta conclusión tendría implicaciones muy importantes para entender la manera en que los antiguos veían el texto bíblico. A pesar de que los antiguos consideraban el libro de Isaías como sagrado y sus oráculos de origen divino, los judíos en la época del Segundo Templo no habrían visto problema alguno en modificar el texto sagrado en función de sus intereses religiosos o ideologías, a los efectos de que el texto sirviera para legitimizar sus ideas o creencias. Y entonces, después de haber hablado tanto sobre el tema de Isaías, me parece que sería importante ir terminando en esta última parte de la clase, hablar ahora específicamente sobre la importancia del profeta Isaías en el judaísmo antiguo para poder entender cómo el libro de Isaías, los oráculos de Isaías funcionaban en el judaísmo de la época. Cuando se habla del profeta Isaías en Qumrán, se piensa generalmente en los 2 manuscritos hallados en la cueva 1 por los beduinos, es decir, el manuscrito A completo y el manuscrito B incompleto. Sin embargo, es importante recordar que el libro de Isaías se encuentra representado por numerosas copias en Qumrán. Como lo vimos hace un rato, se han hallado entre los rollos de Qumrán 21 manuscritos, la mayoría de ellos hallados en la cueva 4. Además de estas copias, un manuscrito más del libro fue hallado en Wadi Murabat, que es un sitio al sur de Qumrán. Ya lo hablamos en su momento cuando hablamos de los manuscritos del Mar Muerto en general. En total, pues, hallaron 22 copias de este libro entre los manuscritos del Mar Muerto. Y aquí tienen la lista completa. Es decir, el manuscrito A y B de la cueva 1, tienen luego toda la lista de los cueva número 4, que ven la cantidad de copias que se han encontrado de Isaías en la cueva 4. Tenemos un ejemplar de la cueva 5 y luego el de Murabat. En total tenemos 21 en Qumrán y 22 en el desierto de Judea. Imágenes de todos estos manuscritos pueden ser vistas en la biblioteca digital de la Autoridad de Antigüedades de Israel, instaladas en el año 2012. Si ustedes aprietan este clic, hacen doble clic, van a poder ver imágenes de estos manuscritos, y este es un sitio digital producido también por Google para la Autoridad de Antigüedades de Israel, que fue desarrollado un año después de que nosotros lanzáramos la versión en el Santuario del Libro en el año 2011. Solo 5 de los 22 rollos de Isaías hallados en el desierto de Judea, aquí ven la lista completa, preservan materiales de 2 o 3 secciones, capítulos 1:39 y 40:66. Este es un punto importante. Este hecho podría indicar que el libro de Isaías habría sido compilado originalmente de colecciones más pequeñas, algunas de las cuales habrían comprendido la totalidad de ciertos rollos. Es decir, nosotros nos imaginamos un rollo completo, pero en realidad tenemos solamente uno, que es el rollo del manuscrito de la cueva A. Entre los rollos de Isaías hallados en Qumrán hay algunos que podrían ser clasificados, según el profesor Emmanuel Tov, una autoridad mundial
en los rollos del Mar Muerto y hoy profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, como proto-masoréticos. Sin embargo, el rollo de Isaías completo, que es el que estuvimos viendo en la clase de hoy, es diferente a los otros, tanto por su ortografía como por sus numerosas variantes textuales diferentes a la versión masorética, que nosotros vimos solamente un ejemplo. De aquí la conclusión que este rollo representaría una edición del libro distinta a la de los otros rollos hallados en Qumran. Quiero que piensen eso, es una edición distinta del libro. Nosotros tenemos siempre la idea que todos los rollos tienen la misma versión, pero no. Vemos que hay ediciones distintas de un mismo libro. Sin embargo, el hecho de que el manuscrito más antiguo de Isaías, que es el manuscrito A, sea en su forma general similar a la forma del libro de las Escrituras, prueba que por lo menos para finales del siglo II, antes de la Era Común, el libro de Isaías ya había alcanzado su forma definitiva. Si se compara la versión del rollo completo de Isaías con la versión masorética, se pueden identificar unas 2.600 variantes textuales. Nosotros vimos solamente una. En muchos casos las diferencias son mínimas y de poco significado. Sin embargo, hay cientos de variantes textuales, tanto en este manuscrito como en el resto de ellos, que reflejarían tal vez una versión más original del texto. La presencia de tantas copias de este libro, como así el hecho de que este libro sea el más citado de entre todos los profetas en los rollos del Mar Muerto, nos indica con claridad que el profeta Isaías fue muy considerado en el judaísmo antiguo. ¿Y ello por qué? A los efectos de contestar esta pregunta, veamos como ejemplo la manera en que el libro de Isaías fue utilizado por Juan el Bautista o por el círculo de sus acólitos. Y acá iba a ser una oportunidad para ustedes para ir viendo cómo también materiales que se encuentran en el Nuevo Testamento nos permiten enriquecer la manera de estudiar los rollos, o por el contrario, los rollos nos permiten enriquecer el estudio del Nuevo Testamento. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, considerado por los estudiosos que el Evangelio de Marcos, de los 4 evangelios canónicos, es el más antiguo, escrito entre los años 60 y 70 de nuestra era. Comienza así el texto. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en Isaías el profeta. Y a pesar de decir eso, el texto dice así. Primero trae una cita: mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino, que no es Isaías, es Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Y luego sí, aparece la cita de Isaías: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Es Isaías capítulo 40, versículo 3. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Como era propio de los judíos en la época antigua, ellos acostumbraban a recurrir a un texto prueba de las Escrituras para justificar una acción o un pensamiento. En nuestro caso vemos que uno de los textos utilizados fue del libro de Isaías 40, versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esta versión del texto en el Nuevo Testamento sigue la lectura existente en la traducción griega de la Septuaginta o versión de los 70. Es decir, cuando ustedes leen ese texto en la versión neotestamentaria, si tiene notas, van a ver que dice que es Isaías 40, versículo 3. Pero lo que muchas veces nos dice es que esa versión es siguiendo la lectura de la Septuaginta. El texto que aparece aquí en griego, aquí se los traigo en versión español. ¿Qué dice en griego? La versión de Isaías 40. La voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderezcan las sendas de nuestro Dios. Phone boentos entei eremoi. Eso es lo que dice el texto en griego. La voz del que clama en el desierto. Todo parecería indicar que este texto de Isaías, es decir, Isaías 40, versículo 3, habría sido clave para el mismísimo Juan el Bautista, suponiendo que el profeta de la antigüedad ya había anunciado su venida. Es decir, probablemente Juan el Bautista histórico habría visto en Isaías 40, versículo 3, un anuncio de su aparición en la historia. Esta deducción parece concluirse del siguiente texto en el Evangelio de Juan. Y así aparece en Juan capítulo 1. Los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a Juan a preguntarle quién era. Y él confesó claramente:
yo no soy el Mesías. Le volvieron a preguntar, ¿quién eres pues? ¿El profeta Elías? Juan dijo, no lo soy. Ellos insistieron, entonces eres el profeta que había de venir. Contestó, no. Le dijeron, ¿quién eres pues? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué puedes decirnos acerca de ti mismo? Y Juan le contestó, yo soy como dijo el profeta Isaías, una voz que grita en el desierto, abrid un camino recto para el Señor. Es decir, según Juan, claramente aparece en primera persona, en la misma boca de Juan, que él aparentemente acostumbraba a usar como texto prueba el texto de Isaías 40, versículo 3. Es notable el hecho de que este mismo texto aparece precisamente en uno de los manuscritos claves hallados en Qumrán, la regla de la comunidad. En una sección en donde el antiguo autor hablaba sobre la comunidad, él recurrió al texto de Isaías 43 para decir lo siguiente, si también en Qumrán aparece no solo Isaías, sino aparece el uso de ese mismo texto. Y cuando estos existan como comunidad en Israel, según estas disposiciones, se separarán de en medio de la residencia de los hombres de iniquidad para marchar al desierto, para abrir allí el camino de aquel. Como está escrito, y aquí en regla comunidad aparece la cita, en el desierto preparad el camino de, en el texto original aparecen 4 puntos, que equivalen al tetragrámaton o nombre sagrado de Yahvé, que el autor de la comunidad, como estaba copiando un texto de la comunidad y no un texto, lo que llamaríamos antiguo bíblico, un texto sagrado, él no quiere escribir el nombre sagrado inefable de Yahvé y por eso utiliza 4 puntos, enderezad en la estepa una calzada para nuestro Dios. A diferencia del caso del uso del texto de Isaías en el Nuevo Testamento, según la versión de los 70, en el caso de Qumrán, la versión del oráculo de Isaías sigue la lectura que conocemos en la versión masorética tradicional. Es decir, fíjense cuando ustedes comparan el texto de la regla de la comunidad con Isaías 43, como nosotros hoy lo leemos según la versión masorética. El texto se tiene que leer así. Una voz clama, 2 puntos. En el desierto abrid un camino a Yahvé. Como ven las palabras, una voz clama, no aparece en la regla de la comunidad. Es decir, la cita no es de todo el versículo, es solamente una parte del versículo. Las palabras claves, una voz clama, que aparece en Marcos y en la tradición neotestamentaria, no aparece en la versión de la regla de la comunidad. ¿Qué podemos concluir a partir de la comparación de ambas citas del mismo versículo? Como ven, aparece el mismo texto, pero no está usado de la misma manera. No se menciona el verso, en un caso en su totalidad, en la regla de la comunidad. Sí en Marcos. Es decir, el versículo es leído de diferente manera. ¿Y se acuerdan que dijimos que por carecer de signos de puntuación y de vocalización, los textos pueden ser leídos de diferente manera? Y aparentemente tenemos un reflejo de esta diferencia en la manera en que regla la comunidad y el texto de Marcos utilizan el texto. En el caso de la cita en la regla de la comunidad, siguiendo la lectura testimonial en la tradición masorética, puede verse que las palabras una voz clama no debían leerse en conjunción con el resto de la frase, según el qumranita. Según esta lectura, las palabras en el desierto preparad el camino de Yahvé eran entendidas como el contenido del anuncio, hecho por la voz que clamaba. En el texto original probablemente era la voz de un enviado celestial. Por tanto, pues, el énfasis estaba puesto en el desierto, es decir, el lugar en donde se abriría un camino a Yahvé. Pero en el caso de la lectura de Septuaginta Nuevo Testamento, la lectura del mismo texto de Isaías evidencia una manera distinta de cómo se entendía o leía el versículo. Según esta lectura, las palabras en el desierto tenían que ser leídas a continuación de las palabras una voz que clama, poniendo énfasis en la voz que clama en el desierto. Según esta lectura, entonces, lo importante era indicar que la voz en el desierto anunciaba que había que preparar el camino de Yahvé, y no que el camino sería preparado en el desierto. Es decir, los énfasis son diferentes. La pregunta crucial ahora es la siguiente: ¿cuál de las dos lecturas sería la original? El hecho de que la lectura del versículo en la regla de la comunidad siga la lectura conocida en la versión masorética tradicional
podría llevarnos a concluir que ya en la época del Segundo Templo los judíos leían el texto como hoy nosotros lo leemos. Los qumranitas habrían aprovechado esta lectura, es decir, la tradicional, que hoy es la que nosotros leemos, para enfatizar el lugar en que se abriría el camino de Yahvé, es decir, el desierto, precisamente el lugar en que ellos habían decidido establecer su comunidad. Es decir, que lo que les interesaba a ellos de la cita de Isaías era que la voz clamaba en el desierto y el énfasis era puesto en el lugar. Si fuera así el caso, entonces, ¿cómo tendríamos que entender la lectura presente en el Nuevo Testamento y en la Septuaginta? ¿Acaso el testimonio textual de los 70 sería un testimonio de una lectura judía antigua de Isaías 43, la cual habría sido conocida y utilizada por Juan el Bautista en su intento de legitimizar a partir de las Escrituras su mensaje escatológico? Esa podría ser una posibilidad. O, antes bien, la versión que nosotros conocemos de los 70 es una tradición textual que fue transmitida por la Iglesia, influida por la lectura e interpretación de Isaías según Juan el Bautista mismo. Es decir, que las versiones que tenemos de la Septuaginta, como son todas cristianas, estén influidas por la interpretación de Juan el Bautista. Esta última posibilidad fue sugerida por el profesor Immanuel Tov en un congreso sobre el rollo del Mar Muerto llevado a cabo en el año 2018 en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y que en un tiempo más habrá de ser publicado en el libro que precisamente son las actas del Congreso, pero todavía no fue publicado de manera oficial. En caso de ser cierta esta última posibilidad, entonces, la lectura masorética ya testimoniada en la regla de la comunidad habría sido la lectura original, conocida en la época, la cual habría sido reinterpretado por Juan el Bautista en función de su mensaje escatológico. Es decir, que lo que es fascinante a mi juicio es, las dos lecturas nos muestran también que cuando nosotros tratamos de entender la cronología, vemos que el texto de comunidad, regla comunidad, refleja la tradición más antigua, que fue la que se preservó en la historia textual de cómo leemos hoy el texto, mientras que la del Nuevo Testamento refleja una lectura más tardía, como Juan el Bautista y los círculos luego de los cristianos primitivos entendieron Isaías 40, versículo 3, para suponer que el profeta Isaías, ellos no conocían del primero o segundo Isaías, ya había anticipado la venida de Juan el Bautista. Sea como fuera el caso, es de destacar el hecho de que tanto la regla de la comunidad como los evangelios, ambos echaron mano de Isaías 43 para comunicar sus intuiciones religiosas, demostrando que el profeta Isaías era central para la identidad de ambos movimientos. Pero ¿por qué el profeta Isaías disfrutó de tanto prestigio en la época del Segundo Templo? ¿Qué lo distinguía del resto de los profetas bíblicos? Según podemos concluir a partir de los testimonios existentes en la literatura judía del Segundo Templo, los judíos en la antigüedad creyeron que el profeta Isaías conocía los secretos de los tiempos mesiánicos. Por ello entonces, tanto la comunidad de Qumran como el movimiento de Juan el Bautista y también el de Jesús, ambos de carácter mesiánico, creyeron encontrar en los oráculos de este profeta las señales de los últimos días. Una prueba en este sentido son los siguientes dos textos de la época. El primero que quiero mostrarles es un libro apócrifo para judíos y protestantes y deuterocanónico para los católicos, el libro del Eclesiástico del siglo II antes de nuestra era, que en el capítulo 48, hablando de los grandes hombres de la historia del pueblo de Israel, al hablar de Isaías decía así: con el poder del Espíritu vio el fin de los tiempos y consoló a los afligidos de Sión. Hasta la eternidad reveló el porvenir y las cosas ocultas antes que sucedieran. Y otro texto que muestra el prestigio que tenía el profeta Isaías en el mundo antiguo aparece en Josefo, en Antigüedades, cuando habla del profeta Isaías, dice así: por lo demás el profeta, es decir, Isaías, reconocido por todos como inspirado por Dios, anunció hechos muy ajustados a la verdad, con la seguridad de que no decía falsedad alguna, y dejó por escrito todo lo que profetizó para que la posteridad juzgara. Es decir, que se lo veía el profeta Isaías como un gran profeta, y que realmente sus oráculos se ajustaban realmente a la verdad, que era un criterio para determinar si era un profeta verdadero o no.
Conclusiones. Según se ha podido ver, los judíos en la antigüedad habrían visto el texto bíblico de una manera distinta a lo que lo vemos hoy en día. En nuestra perspectiva canónica, el texto es inmodificable. Desde una perspectiva claramente religiosa, el texto tiene una naturaleza divina y refleja la ipsima verba, es decir, la palabra misma de Dios. En círculos fundamentalistas, esta creencia en la divinidad del texto llevó a promover la doctrina de la inerrancia, la infalibilidad de la Biblia. Por el contrario, los judíos en la antigüedad no habrían visto problema alguno en modificar el texto sagrado con el propósito de actualizarlo o mejorarlo desde su perspectiva religiosa, aún con el precio de modificar su sentido original. Es decir, que el precisar la expresión original del texto les preocupaba menos que el contenido o el mensaje religioso del texto. Los judíos en la época del Segundo Templo creían en el origen divino del libro, pero en cuanto al texto mismo, el mismo era visto como flexible y abierto a la creatividad. Solo después de la destrucción del Segundo Templo, como parte del proceso de la conformación final del canon bíblico entre los siglos I y III de nuestra era, sobre eso hablamos en algún otro momento, el texto bíblico se estandarizó, convirtiéndose en un texto fijo y estable. Prueba de ello es el hecho de que todos los manuscritos bíblicos hallados en el desierto de Judea, de final del siglo I y del siglo II de nuestra era, son de carácter proto-masorético. Esto es muy notable, mostrando que para entonces, a diferencia de lo que existió antes de la destrucción del templo, el texto bíblico se había estabilizado en términos generales. Esta tradición textual es la que fue heredada finalmente por los masoretas, ¿se acuerdan? A partir del siglo VI, para ser luego testimoniada en los códices medievales, como es el caso del Códice de Alepo o el Códice de San Petersburgo. Para finalizar entonces, la estandarización del texto bíblico habría tenido por objeto transformar a este en un foco de unidad nacional, después de la destrucción del Templo de Jerusalén, dejando en el olvido la realidad textual pluriforme existente en la época grecorromana que nosotros hoy podemos recuperar gracias a los manuscritos bíblicos de Qumran. Muchas gracias. Bueno, y ahora, Ariel, te devuelvo la batuta para este espacio de preguntas y comentarios. Bueno, Adolfo, muchas gracias. Vamos a comenzar